Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Después de casi 190 días de pandemia, en sus hogares me impide verlos, ustedes a mí, a través de este medio. Como dijo Jesús, la ciencia aumentará. Y bueno, esto es la expresión de iglesia que tenemos hoy día. Pero es un gusto imaginarlos a ustedes estando tan atentos a lo que Dios nos quiere decir como lo estoy yo, y con la misma intensa expectativa de oír su palabra. Yo suelo recordar con cierta nostalgia la actitud de los hermanos de la iglesia primitiva. Un grupo pequeño de gente perseguida, que no tenía medios de comunicación, que no tenía vehículos para desplazarse y que estaba fuertemente perseguido tanto por el fundamentalismo religioso de los judíos como también por el Imperio Romano. Y claro, se generaban una serie de situaciones dificilísimas, pero debemos darle a esa iglesia el reconocimiento de que de alguna manera fueron ellos los que evangelizaron todo el mundo conocido en su época. Es importante reconocer, ver, reflexionar en estas cosas, porque de allí para acá nosotros fuimos desarrollando una forma, una estructura que también condicionó nuestra fe, nuestra expectativa y nuestra conducta como iglesia. La estructura que hasta ahora nos caracterizó en del salón, con una banda, con alguien que dirige u otro que predica, es la que nosotros estamos acostumbrados a participar y a disfrutar en muchos sentidos, porque es la forma de iglesia que nos abrigó hasta ahora. Sin embargo, es una forma muy frágil de iglesia, aunque no pensé yo, por lo menos, no sé ustedes, que ese modelo de iglesia iba a ser perseguido y que iban a estar cerrados los salones, porque esa es la fragilidad. Si a ese modelo de iglesia le cierran los salones, es como que se encerró la iglesia, y eso no es correcto. No está bien pensar así. Más bien habría que ajustar nuestra confianza a la que Pablo le recomienda a Timoteo. Acuérdate, hace memoria de Jesucristo, del linaje de David, por el cual sufrió persecuciones y hasta cárceles. Más, la palabra de Dios no está presa. Las cosas más importantes del reino de Dios, de la naturaleza de Cristo que nos fue impartida, de ninguna manera se pueden encerrar, no se pueden bloquear. Yo puedo amar a Dios intensamente, cumplir el primer mandamiento y tener devoción hacia Él en la cárcel de Filipos, como lo hizo Pablo cantando himnos al Señor, o lo puedo hacer en mi dormitorio cerrada la puerta, o lo puedo hacer mientras cierro los ojos sentado, porque es capaz que como estoy viejito me duelen las rodillas, pero de todas maneras eso no se puede encerrar. Puedo también trasladar ese amor a los próximos, a mis familiares, a la gente querida y a todo lo que me relaciono. Es capaz que no personalmente, porque también obedezco a la cuarentena, pero por lo menos estoy seguro que puedo hacerlo por teléfono, videoconferencia, puedo participar
de la vida activa de la iglesia, porque se puede encerrar la iglesia de la estructura, de la organización, porque es fácil de detectar. En este momento, bueno, no lo ha hecho el gobierno, lo de cerrar los salones, pero lo hizo un bichito chiquitito, el COVID-19, que originó esta pandemia y que nos forzó a tomar decisiones para evitar contagios, propagación, aunque no lo estamos logrando mucho. No somos un pueblo demasiado disciplinado y eso afecta. Hay, más de 10.000 contagios por día con muertos, según la intensidad. Y los que formamos parte de los grupos de mayor riesgo tenemos que reservarnos bastante. Ahora, ¿por qué mencioné lo del desarrollo de la iglesia? Porque la iglesia fue tomando forma en el siglo IV, en el siglo III. El cristianismo se unió al Imperio Romano y se formó ahí que el cristianismo era la religión del Estado, cuando Constantino, con su comprensión, eso lo juzgará Dios, se decidió a ser cristiano, mandó por decreto que todo el Imperio Romano se bautice, derribó los ídolos y le dio a la iglesia los salones de todos los dioses paganos, etruscos, egipcios, griegos y todo lo que había en Roma, que era un pueblo pagano y que había recibido influencias porque los pueblos conquistados llevaban los tesoros a Roma, pero no los llevaban los soldados romanos, los llevaban los esclavos que ellos habían tomado de las naciones. Así que allí había costumbres de todo tipo y se desarrollaron formas de una especie de fe, de religión muy pagana, que se define como una religión contractual, un modelo de creencia donde yo a ese ser que considero superior le hago una ofrenda de algo, que podía ser desde un cabrito hasta un niño, para que él me conceda lo que era mi interés mayor. Y así se acostumbró el pueblo y, claro, eso se arraiga y después permanece hasta el día de hoy de muchas maneras, digamos. Se formó una fe que pone a Dios al servicio de la gente en vez de poner a la gente al servicio de Dios, lo cual es totalmente antinatural y perverso. Esa era la manera, el modo de fe que prevaleció y que continúa hasta nuestros días. Tenemos santos a los que se les puede pedir trabajo, vírgenes a las que se les puede pedir liberación o que bendiga el auto y todo eso. Es como que hay una cosa superior a nosotros, pero no es algo que nos tiene que gobernar y guiar y salvar, sino algo que nos tiene que facilitar las pocas cosas que no logramos por nuestro propio esfuerzo. Es una verdadera herejía, pero permanece hasta el día de hoy. Ahora, esa fe no es la correcta. ¿Cuál es la fe correcta? La fe correcta es la que nos posiciona a nosotros en el sitio donde Dios dice que estamos y posiciona a Dios en el sitio donde Él dice que está. Eso es fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no por lo que a nosotros nos parece. No es lo mismo fe que ilusión. No es lo mismo, porque la fe es un elemento constructivo de la fantasía humana y la fe viene por el oír la palabra de Dios, y la ilusión forma parte del proceso de la fantasía humana y cualquiera la puede construir de la manera que quiere y apoyarse en algún versículo extraído de contexto de las Escrituras y tratar de que Dios haga lo que nosotros queremos. La verdad, podemos decir con total honestidad, si Dios hace lo que nosotros le pedimos, todo iría peor. Todo iría peor. Dios no tiene que hacer lo que le pedimos. Nosotros hacemos y debemos hacer lo que Dios nos pide a nosotros. Entonces la fe tiene que llevarnos al sitio donde
Dios dice que estamos. Y otro elemento que formó ese modelo de iglesia es una especie de clericalismo, hay veces inocente, no tiene por qué ser algo que intencionalmente se desarrolló así, pero por lo menos que las personas dentro del ámbito del salón, que nosotros frecuentemente llamamos iglesia o templo, participa como espectador de lo que ocurre en un ámbito más elevado que se puede llamar la plataforma, donde un grupo de modelo clerical es el que toma el protagonismo del encuentro. La verdad que la centralidad del culto es Dios. Si Cristo es levantado, a todos atrae a sí mismo, pero si nosotros, digamos, ponemos a alguien que sea el que ejecuta, el brazo ejecutor de Cristo, y todos los demás miran, es más bien parecido a algo espectacular, a un cine, pero no tiene la participación de cada miembro en el cuerpo, que es lo que la Escritura nos enseña. Entonces, el modelo de expectativa pareciera que todo ocurre en el culto. Y ese modelo es re frágil, porque apareció el COVID-19 y tuvimos que cerrar los salones. Y por eso digo, yo no podría decir, ustedes discúlpenme, no podría decir gracias Señor por el coronavirus, pero puedo decir que el coronavirus hizo algo en la iglesia que permitió que la vida de Cristo, que el Espíritu de Cristo, que el amor de Cristo, que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, sea funcional, dinámico, y que al no tener salones la iglesia pueda expresarse como cuerpo de manera vital para hacerle bien a los que nos rodean, para poder amar a Dios y a nuestros prójimos. Se ha reactivado el culto, la devoción en los hogares, las familias se reúnen, leen la Escritura juntos, y digo, qué lindo, porque pareciera que antes para ser espiritual había que ir a la iglesia, y esto nos mostró que no, que somos la iglesia y que ser espirituales es permitir que la naturaleza de Cristo que está en nosotros se exprese con cada vez mayor libertad. Ahora, la expectativa que dejó esto no tiene que ver con la ilusión o con que alguien venga y ore por ti y te diga Dios te va a usar y vas a predicar en estadios llenos de multitudes. Pues todo eso obedece al mismo género. Esto algún día va a pasar, los salones muy probablemente se vuelvan a abrir, pero no sería bueno que regresemos a ese estado sin haber experimentado este. Lo otro fue un sostén hasta este momento, pero la verdad es que la iglesia no necesita hacer esfuerzos evangelísticos para extender el reino de Dios. La iglesia contagia, enseña y propaga el evangelio simplemente por contacto con todos, en el trabajo, en las escuelas, en las universidades, cuando vamos a hacer compras en las puertas de las escuelas, etc. No hay por qué anunciar todo. Pero hablo de la expectativa porque si uno mira demasiado esa realidad, piensa que esa es la manera que tiene que ocurrir. Ahora está probado de la fragilidad de eso. Pero yo les quiero leer un párrafo del libro de Ageo, un profeta de los llamados menores. En el capítulo 2, el verso 5, dice: según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así mi espíritu va a estar en medio de ustedes. No teman. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera.
ha dicho Jehová de los ejércitos, y dará paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Habla de dos cosas muy concretas, que su casa, su pueblo va a ser lleno de la gloria de él, así como las aguas cubren el mar. Así empieza toda esta promesa. Y empieza diciéndoles a su pueblo en el momento que los saca de Egipto, porque habían pasado más de 400 años de esclavitud, estaban sometidos, les mataban los hijos varones, se había llegado a extremos terribles de dolor, de deshumanización. Y allí el Señor les dice: ¿ustedes se acuerdan cuando yo los saqué de Egipto? Que era terrible, que no se podía hacer. De la misma manera que yo estuve con ustedes y los saqué, y mandé las 10 plagas, y envié la muerte de los primogénitos, que curiosamente, y por el sacrificio de la sangre del Cordero, el ángel de la muerte no entró en sus casas. Eso lo pudieron ver, y pudieron ver también cómo llegaron al Mar Rojo y lo abrí para ustedes, y pudieron ver que el ejército de Faraón se ahogó cuando las aguas volvieron a su lugar, y vieron cómo luego endulcé las aguas de Mara y cómo les envié maná para que cada uno reciba su alimento cotidiano. Bueno, todo esto, ¿se acuerdan? Así como estuve con ustedes en aquel tiempo, voy a estar con ustedes ahora. Entonces, la expectativa que yo tengo puede estar enfocada a la realidad del salón, cerrado o abierto, con una banda más grande o más chica, con entusiasmo o menos, bailando o solamente oyendo, levantando las manos o bajándolas. O puedo poner la mirada en Él, en el Señor de todo, en el Señor que puede cambiar todas las cosas en bien de su propósito sobre toda la iglesia. Y les quería leer en el capítulo 6 de Isaías, un profeta mayor. Cuando murió el rey Usías, parece que oró más intensamente. Era un profeta que predicaba en el reino del sur y el reino del norte de Israel, del pueblo de Dios. Y allí Isaías, mientras oraba, dice que en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y estaba en un trono alto y sublime. Y empieza a describir lo que vio. Dice: y sus faldas llenaban el templo, el ropaje del Señor. Y había rodeándolo serafines con 6 alas, con 2 tapaban su rostro, con 2 tapaban sus pies, y con 2 volaban. Y uno al otro decía algo conmovedor: Santo, Santo, Santo es el Señor. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y es interesante porque Isaías no vio lo que Dios estaba haciendo o iba a hacer. Vio lo que ya estaba hecho, pero él no lo veía hasta que Dios se le reveló. Primer elemento. Nuestra expectativa no tiene que estar en lo que vimos. Nuestra expectativa está en lo que Dios promete y en lo que Dios decide hacer. Porque al final de todo el tiempo lo que va a ocurrir es absolutamente todo lo que Dios planeó. Así que el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Si uno sigue yendo, sigue el pasaje, va a encontrarse con que él dice: y yo dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos, no se olviden que él era profeta sobre los 2 reinos, un hombre importante dentro de Israel, hablaba y la gente temía lo que Dios daba a través de él, pero ahora vio a Dios. Y la figura del profeta se pone en el lugar que le corresponde y dice: la verdad, yo soy lo mismo.
Pero cuando uno no ve, no pone la mirada en Dios, ni genera expectativa respecto a lo que Dios va a hacer, y tampoco tiene conciencia de sí mismo. Así que Isaías, cuando vio al Señor ya siendo profeta, dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, que habita en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a la gloria de Jehová de los ejércitos, del Rey Jehová de los ejércitos. Y lo extraordinario es que ahí un ángel tomó unas brasas del altar de ahí del templo y encendida con unas tenazas la tomó y vino hasta donde estaba Isaías y le tocó los labios y le dijo: viene ahora, esto ha tocado tus labios y es quitada tu culpa y borrado tu pecado. Y digo, qué extraordinario todo lo que pasó en 4 versículos de las Escrituras. Tremendo. Pero era la mirada puesta en Dios. Era un hombre diciéndole al Señor: Señor, murió el rey Usías, que era un buen rey. ¿Y cómo va a continuar todo esto? Y lo que vio es que va a continuar como Dios quiere. Vio un trono alto, sublime. Las faldas del que estaba sentado en el trono llenaban el templo. Los serafines, sorprendidos, decían: lo que el Señor es esencialmente santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Y uno capaz que no ve la gloria de Dios si no lo ve a Él. Tiene que ver a Dios. Hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llenarse de Cristo, poner la mirada en Él y no en las realidades. La verdad que si uno mira muchos noticieros, ¡guau!, la expectativa no da para mucho. Pero le digo algo más. Como redondea Habacuc lo que vengo compartiendo. En Habacuc 2:13 dice algo que uno lo puede ver todo el tiempo. Yo veo tanta gente preocupado por el tipo de cambio, por dólares, por cómo hace para... Mira, te digo, aunque te lo pongan en la mortaja, de aquí no vas a poder llevar nada. Como dijo Job, nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar de él. Por tanto, teniendo lo necesario, estemos contentos con eso. Si Dios te da, es de Él. No hay mucho que preocuparse, pero realmente hay una preocupación excesiva por los bienes materiales y eso, te da fragilidad. La fragilidad que vivimos ahora en muchos sentidos, que cierran el salón y mucha gente todavía está pensando que cerraron la iglesia. No, la iglesia no está cerrada. La iglesia sos vos y soy yo y todavía podemos ser cristianos y amar a Dios intensamente. Pero aquí Habacuc dice: los pueblos pues trabajarán para el fuego, trabajarán para los dólares, trabajarán para sus riquezas materiales. Dice: y las naciones se fatigarán, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Y aquí le agrega un ingrediente interesante a Habacuc. Dice: la tierra ya estaba llena de la gloria de Dios, pero Habacuc dice ahora que la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios no se quema en el fuego, ni te fatiga. La gloria de Dios es la plenitud de su persona en nuestra vida. Y aquí Él lo señala porque va a ocurrir. Y esa tiene que ser nuestra nueva expectativa. Yo puedo mirar la realidad espantosa del materialismo y el mundo y de todo lo que ocurre, o puedo levantar la vista y ver que arriba de todo se encuentra el Señor. Y el Señor tiene su propio plan para avanzar
y bendecir nuestra vida. Así que digo, para agregar algo más que me parece interesante, en el capítulo 1 de Efesios, lo dice también en Colosenses, pero prefiero elegir Efesios para respaldar lo que estoy tratando de compartir. En el verso 9, Pablo habla de un misterio que estaba escondido, que no se lo habían dicho a nadie. El misterio es algo que no se puede descubrir si el que lo tiene no te lo dice. Un misterio, una cosa, un proyecto, algo que estaba en el corazón de Dios, en su voluntad. Bueno, Él dio a conocer ahora ese misterio según su voluntad, iba según su beneplácito, iba a reunir todas las cosas otra vez en Cristo Jesús. O sea, iba a llevar todo otra vez a la expresión universal del Verbo de Dios, de Cristo, a esa integración funcional donde todo vuelve a andar bien, tal vez como uno se imagina que debe haber sido el día sexto de la creación. Y aquí dio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Después los hombres, en vez de elegir obedecerle, averiguar qué quiere y ponernos en armonía con Él, decidimos pensar, analizar, decidir, y hoy lo que era un universo se convirtió en un poliverso, en una multitud de criterios y opiniones que está muy lejos de la voluntad de Dios. Y otro elemento que me gusta compartir particularmente es precisamente porque es lo que tiene que generar nuestra expectativa, porque lo que va a ocurrir en el mundo no es lo que me dicen en TN o en A24. Lo que va a ocurrir en el mundo es absolutamente todo lo que Dios planeó. El apóstol Pablo con la iglesia de Éfeso tenía, se ve un reconocimiento lindo, pero en una iglesia complicada. Estaba en lo que se llamaba el camino de los mártires, era una salida al Mediterráneo, y los que iban por ahí seguramente terminaban en Roma, muchos de ellos comidos por leones o mortificados de distinta manera. Así que el apóstol Pablo lo que dice aquí: yo oí de la fe que tienen ustedes en el Señor Jesús y del amor que tienen para con todos los santos, y no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que tu mirada tiene que ponerse en tu entendimiento. Y Pablo dice: yo le pido a Dios que te revele. Y ahí hay una diferencia muy grande. No es lo mismo el misterio que la revelación. El misterio era algo que Dios tenía escondido y nadie sabía. La revelación es algo que está, que se puede ver. Lo mismo que le pasó a Isaías cuando vio a Dios, dijo: ay, toda la tierra está llena de tu gloria. Y ahora es lo mismo, que Dios corre el velo, como cuando Jesús murió en la cruz. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, y a partir de ese momento todos podemos entrar a la presencia de Dios por el camino nuevo y vivo que abrió con su sangre. Pero esta gloriosa realidad de Cristo siendo presentado ante el Padre por nuestros pecados, Pablo dice: yo quiero que Dios le revele el contenido de la persona de Cristo, de aquel en quien van a reunirse todas las cosas, porque Él nos dio herencia, una herencia riquísima, para que ustedes sepan y acomoden su vida al nivel que Dios dice que tienen. Y después dice más: la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa en nosotros, los que creemos. Y si querés otro poco, dice:
la misma que operó en Cristo, levantándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios. Como yo quiero abordar este tema y desarrollarlo, porque si nosotros no logramos percibir la realidad de Dios y a dónde Dios quiere llevar a la iglesia en el último tiempo, en general vamos a estar como resignados a un estado de agresión, de mirar la ideología de género, todo lo que está haciendo. Mira, lo que Dios va a hacer mucho más grande. Lo que Dios va a hacer es que tiemblen los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y cuando la gente no sepa qué hacer, Él va a ser el deseado de todas las naciones. Seguimos con el mismo tema. Quisiera recordar, hablamos del misterio, de la revelación, porque es imprescindible que la iglesia ponga los ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12, en el verso 2, dice que la carrera de la fe se debe correr con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de sí sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. O sea, cuando uno tiene una expectativa tan gloriosa puesta delante de sí, no importa lo que te pueda pasar ahora, si en una de esas te da por perder el celo o alguna otra cosa. Lo importante es que el Señor cumpla su propósito en nosotros, y es lo que va a hacer con los que estamos rendidos a Él y lo acompañamos y lo seguimos en todo lo que está haciendo. Ahora, modificar nuestra expectativa genera una actitud de fe. Yo digo, no tengo que preocuparme por lo que me va a ocurrir. Lo que me va a ocurrir ya lo sé. Y te quiero precisamente leer algo y contar algo de alguien que sabía lo que le iba a ocurrir y que por eso menospreció todo. No le importó nada, como él ya sabía todo. Está en Juan 13, si tenés tu Biblia, querés buscarlo o lo podés leer y disfrutar después. Capítulo 13 del Evangelio según San Juan, desde el verso 1, dice así la palabra del Señor: que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y la palabra que quiero poner es que Jesús, que conocía al Padre, Jesús que estaba dispuesto a entregarse voluntariamente en la cruz y derramar su vida hasta la muerte, ese Jesús lo hizo no porque tenía fe, esa fe que convierte lo que queremos a través de Dios en una realidad. Él sabía, y lo sabía porque el Padre le decía todas las cosas. Él decía: yo veo obrar al Padre, yo lo veo trabajar y yo trabajo. Y él decía que nada hace el Hijo que no vea hacer al Padre. Él sabía, no tenía una teología, una doctrina, nada más. Él tenía un total, pleno conocimiento e integración a su Padre. Y ahora dice entonces que antes de la fiesta de la Pascua, ustedes saben esa fue la última Pascua. Sabiendo Jesús, como él ya sabía que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él sabía que lo iban a matar. Él sabía que llegó, porque uno es capaz que dice: bueno, tengo que viajar a un lugar del mundo, y sabe que tiene que ir a un aeropuerto, tomar un avión, pero él no. Él sabía que la única manera de irse de acá era muriendo y resucitando al tercer día, pero tenía que gustar la muerte como cada uno de nosotros. Pero como sabía que esto era un plan de Dios, nunca tembló, nunca dudó, nunca se quejó, nunca dijo: ¿cuándo va a pasar esto? No, él dijo: esto es el momento,
y yo ya lo sé. Y mira cómo sigue. Y cuando cenaban, era la última cena, no te olvides, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús otra vez, ves que lo que cambia todo es esto, no tengo la ilusión de que no voy a sufrir. Sé que estoy participando de un proyecto mayor que mi vida, mayor que lo que logré, mayor que lo que no logré, mayor que lo que el mundo ofrece. Un proyecto que tiene tal contenido de gloria y eternidad y al cual estoy dirigido, que solo Dios lo puede dar, y justamente es lo que nos regaló en Cristo Jesús, su Hijo. Así que dice que como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, o sea, él sabía que aquel a quien había dado la confianza, a quien le había dado a administrar la bolsita de las ofrendas y lo robaba, ya aparte de todo, lo iba a entregar a muerte por unas monedas. Pero sabiendo, dice otra vez, qué tremendo lo que quiere decir esto, ¿no? Qué bueno cuando vos sabés, cuando yo sé, yo ya sé. Saber te hace invulnerable, hermano. Ya lo sé, y ¿sabes por qué lo sé? Lo sé porque Dios me lo dijo. Por eso se trata de misterio y de revelación, para que toda la iglesia que entró a través del velo que abrió por su propia carne, tenga acceso, y para eso nos fue provista la mente de Cristo. Y fue derramado el amor de Cristo en nuestros corazones, y fuimos todos bautizados en el cuerpo por ese mismo espíritu, judíos, griegos, esclavos y libres, todos. Allí estaremos todos. Así que, mira otra cosa que sabía. Sabiendo Jesús que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. ¿Sabe quién era el que lavaba los pies antes de cenar en las casas? Pues en Israel no había como ahora veredas, asfalto, la gente caminaba en la tierra, en el polvillo, en la arena, y eso ensuciaba los pies porque tenían calzado abierto, sandalias o iban descalzos. Así que eso generaba un olor desagradable, y como se juntaban, se ponían en cuclillas para comer y se sentaban sobre los talones, eso molestaba a todos. Bueno, el esclavo de menor jerarquía en la casa era el encargado de tomar el lebrillo, de ceñirse la toalla y lavar los pies de todos los invitados. Eso hizo Jesús. Pero para poder vivir así, para poder hacer eso, no tenés que ser doctor en teología, bachiller en divinidad y todo esto que estamos haciendo. Para hacer esto, lo único que te hace falta es saber que el Padre te dio todas las cosas en las manos. Saber que la eternidad habita en ti y vas a pasar a la eternidad. No te dejes atrapar por las realidades como se dejó atrapar Marta, la hermana de Lázaro, que le quería explicar a Jesús que como ya tenía 4 días de muerto, él no iba a poder hacer nada. Y le había dicho, yo sé que si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y Jesús le dijo, mira Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Yo ruego a Dios para que nos revele estas cosas, que están, pero que no las conocemos si Él mismo no corre el velo de nuestros ojos para que podamos contemplar en completa libertad que lo que Él nos dio y vamos a heredar son las riquezas de su herencia,
las cosas más gloriosas que ni siquiera imaginamos son las que tiene preparadas para los que le aman. Así que aquí lo que dice Jesús, que Él todo eso lo hizo porque sabía. Y tú y yo sabemos completamente, y lo sabemos porque Dios nos lo dijo. No es que hacemos un esfuerzo para meterle fe. No. Es lo que Dios dijo que va a ocurrir, y quédate tranquilo que es lo que vamos a poder compartir en el cielo, y vamos a decir, mira cómo Dios intervino, mira cómo usó el coronavirus, mira cómo... y todo fue para glorificar su propio nombre, y todos lo vamos a disfrutar así. Lo que quería decir es que el que vive en esa experiencia no necesita nada, no necesita títulos, dinero, nada. Ni siquiera necesita que le vaya muy bien en las cosas que planea. Por ejemplo, ustedes se acuerdan del primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, un hombre que había sido elegido por los apóstoles, un varón lleno de fe, del Espíritu Santo, y que tenía buen testimonio de todos, y servía a las mesas de los judíos, de las esposas de los griegos. Este hombre predicó el Evangelio, Dios lo respaldaba con milagros y con maravillas, pero aparte de eso, los judíos que estaban ahí sobornaron a algunos de la sinagoga de los libertos, y les hicieron decir que este hombre estaba hablando mal de Moisés, de la ley, y eso era terrible para los judíos, así que pensaron cómo matarlo, y lo apedrearon finalmente con engaños, y terminó muriendo en manos de ellos. Y como él también se ve que sabía, él sabía, mirando al Padre y al Hijo en su trono, según dice Hechos en el capítulo 7, le dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. La verdad, debe haber dicho, ellos no saben lo que yo sé, pero yo sí lo sé. Y yo sé que ellos piensan que ellos ganaron y que yo perdí, pero yo sé la verdad. Ellos perdieron y yo gané. Yo sé a quién he creído y que Él es poderoso. Yo sé lo que el Señor dice. Y después de esto, que murió, habían dejado las piedras, las ropas a los pies de Saulo de Tarso, como un símbolo de que él había aprobado, porque él perseguía a la iglesia. Dice que y Saulo consentía en su muerte. Si está bien que lo maten a alguien que está estorbando tanto nuestra religión y nuestra ley. Y dice, y había gran persecución en el capítulo 8, gran persecución de los discípulos en Jerusalén. Pablo perseguía a la iglesia, asolaba los hogares y encerraba a hombres y mujeres en la cárcel, y menos a los apóstoles, aclara ahí. La verdad que nunca entendí por qué eso, pero él perseguía a la iglesia y generó gran malestar. Digo, para que nadie se piense que cuando algo así ocurre, que es totalmente desagradable, Dios dio vuelta la cara y no sabe lo que está pasando. Por algo lo permitió. Porque lo que pasó ahí, que se ve que la iglesia en Jerusalén estaba muy, muy confortable, digamos. Pero al venir esta persecución, los hermanos salieron corriendo, porque te mataban ahí, no era cuestión de simplemente discutir. Así que los que salían huyendo iban por todas partes. ¿Sabes haciendo qué? Predicando el Evangelio. Digo, claro, ¿qué estarían diciendo? Mirá, sé como yo que si decís esto que te estoy diciendo, después te persiguen. No es eso. Es que sabían, hermano. Sabían lo que Dios les había prometido y que Él es fiel
para cumplir todas sus promesas, y que su palabra vive y permanece para siempre. Así que allí estaban ellos siendo perseguidos. Y dice que Felipe fue uno de los que salió corriendo y llegó a Samaria. Capaz que alguno le preguntó, ¿qué pasó, Felipe? Y que él le explicó, mirá, yo soy cristiano, a mí me corren de Jerusalén, así que, ¿y qué es ser cristiano? Y pues la cuestión es que Felipe llegó a Samaria y armó un avivamiento, Dios a través de él, que llenó de gloria a Samaria, había milagros, salían demonios y la gente glorificaba a Cristo. Y fue tremendo lo que ocurrió en Samaria, un avivamiento terrible. Y habrán dicho, ¿viste? Pero ¿cómo? No habíamos oído de este hermano. Felipe, ¿por qué no nos contás? A ver, ¿cuál era tu ministerio, tu cargo, tu verdadera responsabilidad en la iglesia de Jerusalén? Bueno, yo servía las mesas. Digo, qué extraordinario, hermano. Un hombre que servía las mesas, un diácono, no era apóstol, no estaba en los grupos de mayor lucimiento. Pero cuando llegó a Samaria, dijo lo que le había pasado a él. Yo conocía a Cristo. Y Cristo me extrajo de la realidad. Y así como Esteban murió lapidado, yo pude huir y llegar acá. ¿Y saben para qué llegué? Para hablarles de Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual se pueden salvar. Así que Felipe evangelizó Samaria de tal modo que quedó todo conmovido. Y para romper otra costumbre que tenemos los evangélicos, de decir, qué sé yo, cuando vamos a predicar el evangelio, hagamos un esfuerzo evangelístico. Este no era un esfuerzo evangelístico, no tenían sonido, plataforma, no tenían, lo único que tenían era Cristo, hermano. Lo mismo que tenés vos, lo mismo que tengo yo. Si hemos entendido el evangelio, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Y cuando todo estaba ocurriendo así, había una ebullición tremenda, de modo que Pedro y Juan fueron para orar para que la gente reciba el Espíritu Santo. Dios le dijo a Felipe a través de un ángel, Felipe, deja todo, te necesito, andate al camino que es desierto, que va de Jerusalén a Gaza. Ahí hay un carro, arriba hay un hombre morocho, un etíope, que es el que cuida los tesoros de Candace. Y quiero que vos vayas y le expliques la palabra de Dios, porque él no entiende lo que lee. Así que fue Felipe. Digo, pero viste que no es fácil, hay que ser sensible para poder tener el oído en la boca de Dios y un corazón dispuesto a obedecerle en las cosas que para nosotros son absolutamente absurdas, como Dios me usa para generar un avivamiento en este lugar y ahora me saca de aquí por un solo hombre morocho que anda en un carro que no entiende la escritura y que es eunuco encima, no va a tener descendencia. Así que, ¿qué voy a hacer? Lo que Dios dijo. Porque es lo único que da resultado, hacer la voluntad de Dios. Para eso estamos, nada más. Así que fue y se puso al lado del carro y le dijo al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo, no, ¿qué voy a entender si no me lo dicen? Si nadie me lo explica. Así que Felipe subió al carro, le explicó el evangelio y justo llegaron ahí, parece a una lagunita pequeña. Y el eunuco le dijo, mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¡Fua! Etiopía, de paso, digo, en el siglo IV del cristianismo fue reconocido el cristianismo allí como la religión oficial. Digo, algo habrá hecho el eunuco para que la semilla de Cristo, la semilla de la verdad, sea plantada en Etiopía. Y bueno, Felipe lo bautizó. Y cuando salió del agua, ya Felipe no estaba ahí. Digo, para que uno no se enamore de las cosas, sino de Cristo. No es lo mismo las cosas que Cristo.
El avivamiento de Samaria ya había pasado, ya estaba. Ahí estaban Juan y Pedro, y estaba el Espíritu Santo de Dios, y la iglesia iba a desarrollarse según el corazón del Señor. Pero había otras cosas para hacer. Una es hablar con este eunuco etíope. ¿Por uno solo me vas a sacar del avivamiento para ir allá? Sí, Felipe, es lo que yo planeé para vos. Y cuando salió, el Espíritu Santo lo había sacado. Cuando salió del agua no lo vio ni siquiera para darle el abrazo ese, qué lindo, te bautizaste, viste eso que hacemos todos, y besos y qué sé yo, sin barbijo. Y después se fue lo llevó el Espíritu Santo hasta Azoto, una pequeña ciudad del Mediterráneo. Y Felipe no volvió a Samaria, al avivamiento. Dios lo usó para evangelizar toda la costa del Mediterráneo, hasta Cesarea de Filipo. Es sorprendente, hermano. Nadie puede ser más que un instrumento de Dios. Y hay que poner la expectativa en eso. Vamos a seguir con el tema, porque Dios quiere expresarse a través de nosotros, expresar a Cristo a través de nosotros. Es capaz que no llevándote a Samaria, pero usándote en tu barrio, en los lugares donde trabajás, estudiás, donde son tus vínculos naturales. Pero ahí Dios quiere expresarse a través tuyo, que la gente pueda decir gloria a Dios, porque es Cristo en tu vida la esperanza de gloria. Así es lo que el Señor nos quería decir hoy. Y sigo la semana que viene, así que quisiera orar por vos y por mí. Señor, yo te ruego, que estas no sean palabras de humana sabiduría o deductivas. Ruego que tu Espíritu Santo a cada uno, en el sitio donde se encuentra, revele el poder de tu gloria, el poder de la redención y la plena comunión con el Espíritu Santo. Oramos por Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Muy bien, hermanos. Nos vemos tal vez la semana próxima. El Señor nos acompaña.